¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Emily Puig. Me parece que son las 11 menos 5 o algo así. Bueno, ¿qué tal? Un pequeño mensaje rápido. Quería, sobre todo, animar a las personas a confiar en ellas mismas. Yo me he dado cuenta, sobre todo en este periodo que llevo de nuevo aquí en América, aunque la programación que hemos sido todos sometidos, no me alcanza a pensar que pueda ser una prueba puramente divina. Es decir, si bien las personas te aconsejan que una y otra vez que liberes tus culpas, por supuesto estoy hablando de mi percepción personal y por lo que estoy sintiendo estos últimos tiempos. Tengo la completa comprensión de que la rueda kármica a la que estamos sometidos no es una rueda kármica puramente para experimentar un crecimiento de nuestra alma, sino que alguien se introdujo en medio de este proceso para mantenernos en una prisión donde las experiencias de crecimiento están modificadas por un propósito totalmente, ¿por qué no decirlo?, diabólico. Esa persistencia o presencia de los 4 paradigmas que José Luis Pérez describe por primera vez en mi vida cuando empiezo a entender lo que está diciendo, y que se remonta a las culturas Hopi, entre otras culturas, para hacer referencia de que hace miles de años, en este caso los Hopi son 12.500 años, y habla de los mismos 4 paradigmas: política, economía, religión y ciencia. Niño Nuevo define la ciencia como militarismos, pero en cierta manera sería un poco lo mismo. Sería un cuarto poder que incluso los medios de comunicación sería otro paradigma, ¿no?, presentado como un deseo de informar al mundo, pero que se transforma a partir de que tiene la capacidad de conectar a todas las almas del mundo, a todos los seres humanos del mundo. Se convertiría en un poder que manipulado exactamente como el político. Esos medios de comunicación crean una falsa mentira, una falsa verdad, y haciendo convertir que todo lo que dicen ellos va a misa. Y como todos los medios secundan la misma idea, acaban creando en el subconsciente colectivo la presencia o la creencia de que todo lo que está aconteciendo es verdad. A veces me acerco a personas que tengo claro que hay un miedo a vivir, y cuando les instigo para que razonen un poco, notas enseguida sus miradas de mirar hacia el otro lado, a ver qué va a pasar, un miedo. Y cuando veo eso, lo primero que pienso, digo, ostras, qué poderosos son esos tíos que están dirigiendo al mundo y nos están llevando a donde uno quiere. Yo, que me considero en mi proceso empresarial como un tío independiente, me doy cuenta que he sido, y no quiere decir que no esté todavía sujeto a esos mismos paradigmas, como un muñequito rebelde, inconscientemente, cuyo entorno, familiares, empleados, colaboradores, proveedores, todos que están atrapados en esa jaula mental, tú te mostrabas rebelde, pero rebelde sin conocimiento, sin causa, nunca mejor dicho, ¿no? Por eso, a medida que vamos viendo que las personas se empiezan a preguntar, ¿puede ser que yo tenga un negocio de bolas, como oía un señor español, y dice, hostia, es que nos prohíben abrir, es que ya no puedo, no permiten, si es un negocio de bolas donde van los niños a jugar y los niños no pueden estar porque
Ostras, ¿cuál es el objetivo de todo eso? Yo siempre hago la referencia de una discoteca de una prima mía, mejor dicho de la pareja, de Badalona, muy prestigiosa, que durante más de 40 años ha tenido un éxito rotundo. Y por primera vez en esos 40 años, a partir de los acontecimientos de hace un año, cerró sus puertas. Y me sigue conmoviendo, ¿no? Porque Marta, que se encontró el otro día a mi prima, y que siguen trabajando, construyendo habían cogido especialmente otro local donde hacían un establecimiento parecido al que tenían. Lo primero que se planteaban es que una vez hablé con Ramón y le preguntaba, ostras, ¿tú cómo financias las partes importantes del negocio, ¿no? Y él me dijo que su madre le había enseñado a ahorrar. Y yo en aquel momento era un tío muy materialista, no entendía demasiadas cosas. Y yo tenía ya problemas, siempre digo lo mismo, estaba generando 100.000 euros personales al año, desde hacía años, pero siempre con problemas económicos a final de mes, tensiones con el mundo, era increíble, no podía entender. Hasta que no descubrí que hay una programación, yo digo, sin ninguna duda, satánica, reptiliana, como queráis, que hace que uno se autodestruya. Y uno no puede verlo, uno piensa que camina hacia el cielo, pero esa programación interna es tan diabólicamente malvada que viste todo camino con las mejores vestiduras a modo de camino divino, y detrás de ello se esconde un sufrimiento brutal. El amor al materialismo es inconsciente. Y la prueba absoluta del triunfo con el cual es ese diabólico que está encarnado, nunca mejor dicho, que en las élites económicas y religiosas. Ahora, las políticas, el político no lo considera un ser poderoso, sino un títere de las grandes élites económicas. Si no, podéis comprobar cómo las elecciones de un aparente filántropo, como es el señor Bill, pues hace que todo el mundo se doblegue a lo que este señor diga. Porque cualquier presidente del gobierno que se turna con el presidente de la oposición en el momento que toque, son personas que no nacen de una tradición de creación de riqueza, como sería el caso del americano Donald Trump. Yo, antes de saber todo eso, a mí las cosas que me impactaba de Donald Trump es que yo conocía su trayectoria por Robert Kiyosaki, sé que eran amigos, y era la primera vez, aunque no era consciente de ello, que aparentemente un individuo con una trayectoria empresarial tan brillante pues alcanzaba la proeza o la capacidad de ser presidente del gobierno. Teníamos otros actores como el Ronald Reagan, pero personas que aparentemente no tenían una tradición empresarial como en este caso el señor Trump. Sé que es difícil, porque cuando hablamos de élites económicas, yo me encuentro a empresarios de todas las envergaduras, pero esos grandes macros empresarios que tienen fortunas desmesurables, empiezo a comprobar que todos están muy ligados a aparentes empresas o obras filantrópicas, fundaciones, que cuando empiezas a escalar un poco, y yo era el primero que admiraba a Andrew Carnegie, a Rockefeller, todos esos los admiraba por su gran trayectoria filantrópica, pero nunca hubiese imaginado que era un plan diabólico para tener sometido a la humanidad y destruirla. A mí me parece realmente increíble, ¿no? O sea, que yo era un individuo que ya no me gustaba mirar la televisión ni las noticias, hacía ya tiempo que no miraba nada,
y fue un desencanto inconsciente, pero ahora tomo la percepción absoluta de que si tal como siento vine reencarnado en este momento para ayudar al planeta a evolucionar, pues el propio planeta estaba planificando, o propio proyecto, mis 59 años, mis 30 años a nivel empresarial fueron un trayecto que tenía que experimentar para poder tener la claridad absoluta, clarividencia, en todos los acontecimientos que estamos hablando ahora. Claro, yo era el único tío, o la única persona que conozco, que cuando empezó la empresita pidiendo un préstamo de 2.400 euros, en el año 86, compré una maquinita de café. Luego pido distintos préstamos hasta 5 millones de pesetas, que en aquel momento son 30.000 euros, o 30.000 euros de ahora serían 5 millones de pesetas en aquel momento. Y con una persona que me había introducido en ese negocio, le instigo mucho para hacer ese negocio, y entonces buscamos la manera de hacer una empresa con 300 maquinitas y tal. Y justo cuando iniciamos la empresa, donde él es un socio mayoritario, él lo que hace es se echa para atrás, y cuando vuelvo del viaje de bodas con Marta, pues dice que no puede seguir el proyecto, con lo que entonces mi padre toma las riendas y empezamos a invertir y a crecer. Como yo no tenía conocimiento de nada y había seguido un poco el proyecto de él, empezamos en un año, me endeudo con 300.000 euros, 50 millones de pesetas, pagando leasings por valor de 9.000 euros mensuales. Y consigo una red que está facturando unos 180.000 euros al año, unos 15.000 euros mensuales aproximadamente, evidentemente partiendo de cero. Lo que es curioso es que yo no sabía ni proporciones, ni relaciones económicas, ni de rentabilidades. Entendía rentabilidades a nivel conceptual, pero no lo había experimentado en mi vida. Pero lo que me encantó es que sin querer embargué a mi padre, le hice firmar esos leasings, luego hicimos 3 hipotecas para refinanciar y seguir ampliando, llegando a endeudarme en 600.000 euros en 5 años, y llegué a generar 300.000 euros mensuales, que son casi en 9 años, pues igual 3 millones de euros facturados, pagando 700.000 euros a los bancos y acabando siendo desahuciado, no sabiendo cómo negociar. Bueno, un proceso brutal. Pero el hecho es que seguí manteniendo la empresa, descubrí rentabilidades en el año 2003 interesantes, bueno, muchas cosas. Y en el proyecto del 2017, cuando empecé con las tiendas 24 horas, que era un proyecto de máquinas de vending, yo jamás hubiese sido consciente de que todo ese camino era para que yo pudiera hablaros en primera fila de inversiones directas, de lo que es el apalancamiento, de lo que sería jugar en la bolsa, porque para mí es un juego, y que no puedo parar de ver que cómo las personas seducen, y por supuesto que son cosas desde mi percepción, haciéndote creer que jugar con el valor de las acciones es una habilidad que genera abundancia y riqueza. Yo tengo que deciros que yo no puedo concebir eso. Para mí, cuando descubro el rendimiento residual, que es lo que hace una maquinita de café, entiendo de lo que es un rendimiento pasivo. ¿Qué es un rendimiento pasivo? Un rendimiento pasivo es lo que lo que te genera el alquiler de un inmueble. Eso, que se sitúa sobre el 10% de rentabilidad, resultaba una cantidad muy lo correcto, lo normal. Pero yo empecé a descubrir que ese 10% que se atribuía como referencia al tema inmobiliario era una creencia. Los negocios tienen rentabilidades muy superiores, pero esa rentabilidad no quiere decir engañar al cliente. Por ejemplo,
si yo tengo una empresa que fabrico vacunas y como soy un ser muy poderoso, porque tengo una empresa farmacéutica, y de golpe porrazo digo que ese producto es un producto muy importante porque va a salvar la vida, primero tengo que crear la percepción de que ese producto es muy beneficioso para la salud. ¿Y qué haré? Primero crearé la existencia de algo que permita sentir que ese medicamento es la salvación. Y para que todo el mundo consuma ese producto, tengo que utilizar mi poder en manejar al sistema político para decir que ese sistema político instaure como inevitable utilizar ese producto porque va a permitir salvar a la humanidad. Si yo me pongo a hacer un paralelismo con la realidad que estoy viviendo ahora, eso está pasando en España, pero está pasando en Argentina y en todos los países del mundo. Y a más, con una publicidad brutal, porque son todos los medios de comunicación. Entonces vuelvo a entrar en esos 4 paradigmas que mantienen a la humanidad prisioneras en una falsa realidad. Fijaros, incluso el propio cabeza de la Iglesia Católica argumenta que es inevitable, hay que pasar por ahí, hay que aprender. ¿Veis? Vas viendo la vinculación de esos 4 poderes. Insisto, aunque realmente son 2, que sería el religioso y el económico, y que los demás son títeres de los otros 2. ¿Dónde voy a llegar con todo eso? A que, bueno, lo siento señores, pero mi experiencia es la mía. Los bancos son el mejor fraude que existe a la humanidad para hacer creer que puedes obtener una vida deseada. El cobro de intereses desmesurados, la usura en las operaciones bancarias, el tener que pasar por ellos porque ellos te manejan, el robarte el dinero directamente y entregarla a las autoridades pertinentes, el violar una y otra vez cualquier elemento personal. Pero es igual, si os dais cuenta, si te están acusando de que si no pasas por el tubo eres un individuo destructor, negacionista que va contra la humanidad, ¿qué es lo que hace que el ser humano esté convencido de que lo que está aconteciendo es lo correcto? Yo solo puedo ver que hay una manipulación mental. Es imposible que la gente piense que puede vivir sin respirar. Es que no me lo creo. No me puedo creer eso. Y cuando sigues compartiendo con las personas y se muestran tan asustadas, digo, no puede ser. Llevan un año con una cosa que en su momento se argumentó que es lo que es y no se plantean nada y siguen con esas conductas tan brutales sin cuestionarse nada. Mi entorno se está vacunando. Incluso cuando comentas el tema, personas que considero, por supuesto, inteligentes, con capacidad de discernimiento, y me analizo a mí mismo, digo, Emili, ¿tú tienes alguna condición especial como para que te muestres tan opuesto a lo que aparentemente están siguiendo todas las personas? Llamar rebaño a las demás personas, José Luis lo utiliza y siempre dice, no lo digo con un sentimiento ofensivo, simplemente descriptivo, ¿no? Todos hacen lo mismo. Y justifican su propia verdad porque todos hacen lo mismo.
Cuando empiezas a descubrir que hay una mentira avalada por la ciencia tan brutal, uno se pregunta, a ver, Emily, ¿por qué insisten tanto ciertos sectores en demostrar que la Tierra hay más elementos científicos que demuestran que es plana que no que es lo que es? Lo que es lo que dicen que es un globo. Yo, como muchos de las personas que han ido descubriendo ese tema, he empezado a tener la conciencia claramente clara de que la Tierra no es un globo. Pero más que nada porque los argumentos por los cuales dicen que es un globo no se sustentan en ningún aspecto, ¿no? Por ejemplo, mira, no sé si tenía aquí un ejemplo que podía enseñaros. Sí, míralos. Mira qué tontería, ¿veis? Eso es unas tijeras. Y esto es un imán. Pero fíjate qué imán tan poderoso que es capaz de contrarrestar la fuerza de la gravedad. Porque si la gravedad es tan fuerte que es capaz de tener a los océanos pegados hasta vuelta abajo, imaginaros, una mierda de imán está sujetando, contrarrestando a la fuerza por la cual los océanos son atraídos. Eso es una de las tonterías que se me ocurren y no son mías. A mí son cosas que dices, ostras, ¿puede haber algo que se me está omitiendo? Luego hay otra cosa muy curiosa. Cuando uno empieza a sentir que hay fuerzas superiores que no se ven con nuestros 5 sentidos, ¿por qué insistimos en tener pruebas de que existen seres extraterrestres con naves que tienen tamaños inmensos y que si no los veo con mis propios ojos no existen? Ostras, me vuelvo a repetir la misma pregunta. Cuando uno se da cuenta de que hay fuerzas que no se ven, como la electricidad, porque si alguien ha visto la forma que tiene la electricidad, le doy un beso. Es broma. Pero, ostras, ¿verdad que sentimos su fuerza? ¿Y tú crees en la electricidad? Pues imaginaros cosas que no se pueden ver con el espectro que nuestro ojo alcanza. Imaginaros que la ciencia es capaz de hacer sistemas ópticos que puedan ver frecuencias que están ocultas en nuestros ojos. Pero lo primero que tengo muy claro es que, sabiendo que tienen que ocultarle la existencia de algo que no podemos percibir, lo primero que hará es no permitir que ciertos inventos salgan a la luz, porque desmantelarían completamente todo lo que ellos están argumentando que es posible o que va contra sus deseos. Pero vayamos ahondando. No voy a entrar en detalles, bueno, detalles que son muy importantes, que están llevando a la humanidad al pozo, ¿no? Al apocalipsis, nunca mejor dicho, que es así. Fijaros que si hay una entidad muy poderosa que dirige al mundo, cuya necesidad imperiosa de argumentar que la Tierra es un globo, para que no se descubran ciertas cosas, crear algo que está manejando la humanidad, crear un sistema, darme cuenta, porque esto ha sido para mí impactante, descubrir, yo incluso soy consciente que yo ayudé a matar a mi padre cuando tomaba los medicamentos para el Parkinson. Medopar, me parece que se llamaba la enfermedad, el producto. Incluso recuerdo varias cositas más que no quiero en estos momentos mostraros, pero tengo ninguna duda de que la ciencia o la industria farmacológica no existe para sanar al individuo, sino para crear un ejército de clientes que permitan nutrir desmesuradamente las arcas
de las entidades elitistas. Pero es que cuando uno descubre que esos seres que están dirigiendo al mundo tienen tanto poder económico, te das cuenta de que no tiene sentido que busquen más poder económico porque lo tienen todo. Tienen a la humanidad en un puño. Lo que está claro es que tiene que haber una razón mayor. Y para mí la razón mayor es la envidia al ser humano de que somos seres divinos. Y como seres divinos, lo único que tenemos que hacer es empezar a entender que hay algo que quiere que eso no sea así. Yo estoy cansado de reencarnar y repetir lo mismo. Repetir lo mismo no tiene sentido. Quiero evolucionar. Quiero salir de esta rueda que nos hacen creer que es inevitable. Incluso yo pienso que cuando Robert Kiyosaki habla de la carrera de ratas, pues es eso. Es la carrera de ratas es la rueda kármica programada por esos seres reptilianos y diabólicos. Y tomar conciencia de ello es lo que permite crear la divinidad. La libertad financiera, por Robert Kiyosaki, está definida por la capacidad de tener activos, pero por Saint Germain es la capacidad de crear o crear lo que tú desees sin depender de nada ni de nadie. Fijaros cómo el mismo concepto está aplicado en dos elementos muy importantes. Uno le da el poder a lo material, el otro le da poder a lo divino. Y el Parkinson, que aparece ese concepto por primera vez en el libro de Ore de Saint Germain, es la amputación de ese deseo divino de creación. Pánico a la pobreza. Y claro, fijaros que, como he dicho varias veces, mi padre, cuando empezamos la empresa, inicia esa enfermedad y muere en el 2003 realmente hecho físicamente un desastre, ¿no? Sin casi movilidad, bueno, muy impactante. Entonces, en términos económicos, Dmitry Orlov me enseñaba que Parkinson es una ley por la cual, o un principio por el cual, los ingresos son devorados automáticamente por los gastos. Y eso ocurre en todas las personas que tienen un empleo y no saben que están programados para autodestruirse. Pero si dejamos el plano del material, ¿cómo se traduce en el plano de lo divino? Tú, como ser divino, eres capaz de crear lo que quieras, pero como tienes una programación interna autodestructiva, harás lo posible para que esa programación de que eres un ser que no vale nada se manifieste una y otra vez. Por eso, las personas que no llegan a final de mes piensan que Leo, viene acá por aquí. A final de mes dicen, si cambio de trabajo, voy a encontrar un nuevo trabajo que me permita ganar más. Entonces, cuando lo hacen, están 2-3 meses con ese pequeño superávit porque tenían la línea de gastos, pero rápidamente esos gastos empiezan a subir hasta volver a absorber los gastos, todos los gastos que entrando. Y la gente vuelve a pensar, bueno, si cambio de trabajo, si gano más, y no pueden ver que están atrapados en una rueda, carrera de ratas, nunca mejor dicho. Incluso pensando que como una opción, también es una programación diabólica, tener un coche o una casa les va a dar la libertad. Y cuando alcanzan eso, se dan cuenta de que están más atrapados que nunca. Por eso, yo insisto que cuando yo digo que el ahorro es la capacidad de admitir tu grandeza como ser divino. Entonces, cuando tú creas algo, ese algo es acumulable en tu ser si tú estás alineado con ese ser divino que está en ti. Porque si no, harás lo posible para que ese dinero, que es la representación de la riqueza que creas, se vaya a manos de otro. Ese es el principio por el cual gastar más que lo que se ingresa es una programación satánica. Nada tiene que ver con conocimiento económico. Aunque el sistema diabólico de los economistas te van a decir que claro, es que no sé qué, no sé cuántos, pero no. Hay una programación. Y esa programación solamente se cambia
Podemos escuchar a Joe Dispenza, a Bruce Linton. Bruce Linton dicen, cuando tú haces un cambio en la manera de pensar, se producen cambios en tu biología y por tanto en tu entorno exterior físico se cambia, se modifica un cambio. Ese cambio de programación interna genera un cambio de modificación física, biológico. Y por consecuencia, todo lo que tú creas se genera de manera distinta. Somos dioses, mas lo hemos olvidado. Muy importante lo que os digo. No me voy a entretener más, simplemente quería haceros reflexionar sobre todo eso, volver a pensar que somos seres divinos y que el momento en que tú das el poder a uno de los 4 paradigmas estás muerto. Se está dando el poder al económico, el señor Bill, se está dando el poder a lo político, lo que dice la ley, está prohibido respirar, está prohibido hablar, quien dice lo contrario de lo que yo digo es un no sé qué, se están haciendo leyes que van en contra de la libertad del ser humano y luego utilizamos la ciencia para argumentar, hay algo que está matando a las personas y por tanto hay que tomar, como somos los dueños de la humanidad, tenemos el derecho de exigir lo que están exigiendo. Yo solo os digo que la humillación que sufrí en el avión, recuerda que los vuelos te obligan a estar en el aeropuerto en línea en distancia, subes en el avión 1,5 metros de distancia y luego cuando sube el avión estás ahí como ovejitas con una persona que te está cada 10 minutos comprobando que lleves la mascarilla hasta la nariz. Para mí, humillante. Pero, bueno, es como... me sentía como los individuos que van a la cámara de gas en la época de nuestro amigo Adolfo Hitler. Hay una cosa que me impactó mucho, José Luis. Dice, la gente se queda en la forma y se olvida del fondo. Todo es la misma realidad. Todos hemos venido a caminar el mismo camino que Jesús. Pero en unos, la cruz será, por ejemplo, cuando yo en el 97, los abogados me dicen que no puedo tener nada a mi nombre ni a mis padres y creo una empresa donde está a nombre de otros. En aquel momento yo me crucifiqué y di el poder a otros. Y cuando, gracias a venir a América y descubrir ese camino, he recuperado mi identidad y voy a hacer que mi entorno camine hacia la prosperidad personal, porque es un crecimiento personal. Lo dejo aquí. Gracias por escucharme, gracias por permitirme entrar en vuestra casa y espero que os permita hacer alguna que otra pregunta. Nos vemos en otro momento. Muchísimas gracias.